Amigos, muy buenos días, gusto en saludarlos. Otra vez estoy para servirles, su amigo y más seguro servidor, el profesor de Sociales y Filosofía, Nahonazar Cogollo Ayala. Esta vez estoy con ustedes las inmortales notas de la vencedora. La contradanza que se considera nuestro primer himno nacional, después de aquel histórico 7 de agosto de 1819, de la batalla de Boyacá. Pero el día de hoy no vamos a hablar de la batalla de Boyacá, aunque de fondo nos ambienten las maravillosas notas de la vencedora. El día de hoy nos convoca el hecho fundacional de la historia de Colombia, los sucesos del 20 de julio de 1810. Este 20 de julio del año 2020 se cumplen 220 años de este magno suceso histórico, político, que de alguna manera dividió en dos y para siempre la historia política del otrora virreinato de la Nueva Granada, que a partir de 1819 empezó a llamarse Provincias Unidas de la Nueva Granada, que en 1815, comenzando el 16, fue reconquistado por España por nuestra debilidad política. España se aprovechó de eso y nos volvió a conquistar, hasta que en 1819, 4 años después de la reconquista, nos independizamos y esta vez sí fue definitivo. Bueno, quiero que hablemos de los sucesos del 20 de julio. No me interesa caer en tecnicismo, porque precisamente esa es una de las cosas que no quiero. Que cuando uno lee reseñas históricas que se leen en las izadas de bandera, cae en unas afirmaciones que hoy en día no es que estén mal, unas afirmaciones de talante historiográfico o de talante técnico jurídico, que hoy en día para el ciudadano del común no son muy inteligibles. Entonces lo que quiero es que se haga muy claro, muy inteligible, muy entendible el antes, el durante y el después de los sucesos del 20 de julio de 1810. Escuchemos un poquito más la vencedora. Hermoso, ¿no? Se ha dicho que cuando el compositor italiano Orestes Indici Topai compuso la melodía de nuestro himno nacional en 1887, quizá se pudo haber inspirado en la vencedora. Bueno, hablemos ahora de los antecedentes. El antes del 20 de julio de 1810. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desembocó en este hecho inédito en la historia de Colombia, en el que el Cabildo de Santa Fe de repente se abrió en la Plaza Mayor, que entonces no se llamaba Plaza de Bolívar, a la Plaza Mayor de Santa Fe, convocó a un histórico cabildo, una sesión con el pueblo raso, eligió e instaló una Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe, que se dio autogobierno. Le dio autogobierno no a la ciudad, al país entero. ¿Y qué era el país en ese entonces? El Virreinato de la Nueva Granada. ¿Y qué era el Virreinato de la Nueva Granada? Lo que hoy en día es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Aunque en Venezuela también se había dado un suceso similar en el Cabildo de Caracas, ¿listo? Al que hace referencia de manera explícita su himno nacional. Bueno, venga, continuamos acá. ¿Cuál fue el antecedente? Los antecedentes fueron estos. En el año de 1808, un señor oriundo de la isla de Córcega, en el Mediterráneo, se ha discutido si italiano o francés, eso no lo vamos a discutir, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en 1808 se corona como emperador de Francia. Al coronarse como emperador de Francia, él empieza una agresiva política de expansión de las ideas de la Revolución Francesa hacia sus vecinos. Él invade Polonia, Suecia, invade Italia. Y es curiosísimo porque cuando llegaban las tropas de Napoleón Bonaparte, ellos le enseñaban al pueblo raso de los países dominados que ellos tenían derechos, libertades.
Eso era extrañísimo. Entonces, para reconocerme mis libertades como ciudadano y como individuo, yo tenía que someterme a una invasión. Sí, así era. Era un poquito la lógica del imperio napoleónico. El imperio napoleónico era un imperio no monárquico, no absolutista, ni radical. No, era ilustrado. Se daba en términos de la razón. No se entendía que el emperador era una especie como de agente internacional de los derechos del hombre y del ciudadano que la Asamblea Nacional Francesa había decretado y había difundido en Francia y por obra de Napoleón en el resto de países de Europa. Vea qué cosa tan curiosa. Dice la historiadora Diana Uribe, dice, ¿cómo así que para yo como ciudadano me reconozcan mis libertades como ciudadano y como individuo, me tengan que encerrar? Bueno, tanto como encerrar no, pero sí que me tengan que invadir, porque eso era lo que él hacía. Y lo más interesante era que Napoleón cuando anunciaba una campaña, la campaña militar contra Italia, la campaña militar contra Polonia, la campaña contra Suecia, recibía toda clase de apoyos impresionantes porque eran unas campañas militares que se daban, se entendía, para expandir tanto el talante como los derechos y la filosofía de la Revolución Francesa. Qué cosa tan curiosa, pero así fue. Resulta que Napoleón empieza a exportar vía militar, vía ideológica a otros países de Europa los principios de la Revolución Francesa, cosa que no le gustó a varios países, uno de ellos Rusia. Rusia no es un país europeo, es un país de la periferia europea que tiene una parte en Europa, pero que tiene el 75% de su territorio en Asia, por eso se considera un país euroasiático. Uno de ellos Rusia y otro de ellos Inglaterra. Inglaterra no vio con buenos ojos ese proyecto político tan curioso, tan cuestionable de Napoleón, y a Inglaterra empezó a hacerle la guerra de una manera impresionante. Como Napoleón vio que el único país que no se le rindió a su política, a su cuestionable política exterior, interesante, no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que es cuestionable, debatible, pero en todo caso muy interesante, porque muchos de esos países que fueron invadidos por Napoleón y que Napoleón decretó la abolición de la monarquía y que decretó que todos los ciudadanos eran iguales, muchos de esos países después dijeron que pasaron siglos para volver a reconquistar esos derechos que de esa manera Napoleón les había reconocido mediante una invasión. Bueno, entonces les estaba diciendo, entonces Inglaterra no reconocía y atacaba abierta y frontalmente la política exterior francesa. Entonces Napoleón, como una forma de debilitarla, de debilitar a su poderosa enemiga insular, Inglaterra es un conjunto de islas, entonces decretó, eso es muy pretencioso, pero así lo hizo, decretó que todos los puertos de Europa continental debían cerrarse, debían no comerciar con barcos ingleses. Dos países desobedecieron abiertamente. Uno, Rusia. Y en 1817 Napoleón invade a Rusia, como una forma de ajustarle esas cuentas, que por qué no hizo caso del bloqueo continental contra los ingleses. Y otro país fue mucho antes que Portugal, mucho antes que Rusia, perdón, fue Portugal. En Portugal gobernaba João de Bragança, o Juan de Braganza, de la Casa Real de Braganza. Juan de Braganza dijo, no, ese señor no nos dicta leyes a nosotros. El gobierno de Lisboa sigue comerciando abiertamente con el gobierno de Inglaterra. Bueno, muy bien. Napoleón, una de sus debilidades era que no tenía una armada fuerte. Tenía armada, pero no era tan fuerte. Su fuerte militar era la infantería. Por eso Napoleón tuvo que entrar en conversaciones con el gobierno de España. En España gobernaba Carlos IV de la Casa de Borbón.
quien tenía un hijo, un muchacho de unos 26 años, que hacia el año 1808 tenía más o menos 26 años, que se llamaba Fernando. En España a los príncipes no se les dice príncipes, se les dice infantes. El infante don Fernando. Fernando quería entrar a gobernar. El padre ya era viejo, gordo, gotoso. Los reyes se enfermaban de gota porque se la pasaban comiendo demasiada carne, carne con cerveza y pan de centeno principalmente, que es el más nutritivo, y carne de cerdo. Entonces generalmente se engordaban, una pierna se les ponía gorda, se les hinchaba, generalmente morían de eso. Eso era una de las enfermedades que tenía el rey Carlos IV. Pero Carlos IV no quería abdicar a favor de su hijo, no quería renunciar al trono a favor de su hijo, por lo menos no, porque es que el rey no abdica. El rey se entiende que es rey hasta que muere. Entonces el príncipe heredero ahí se asume el poder, pero no quería Fernando esperarse hasta la muerte del padre. Él casi que le exigía: padre, renuncia, abdica, que yo quiero entrar a gobernar ya. No quería a Carlos. Fernando, que era zorro politiquero, aprovechó cierta visita que hicieron padre e hijo a la ciudad española de Aranjuez. En Aranjuez, Fernando convoca de manera secreta a unos facciosos a los que él les paga para que finjan una revolución anticarlista en contra del padre. En España, en la historia española, decir carlismo se refiere a otra cosa. Aquí digo carlistas en contra de Carlos IV, listo. No en contra del hermano del que también era el infante Carlos, no. Entonces, bueno, en contra del padre. Entonces, Fernando le paga a estas personas. El rey estaba dormido y a medianoche, en la plaza de Aranjuez, salen unos facciosos con unas pancartas que decían: abajo el rey Carlos, que viva el rey Fernando. Abajo el rey Carlos, que viva el rey Fernando. Entonces el rey se despierta todo asustado y el príncipe le dice: bueno, al infante, ¿te das cuenta, padre? ¿Te das cuenta que a ti ya no te quieren como rey de España? ¿Te das cuenta que el pueblo me está exigiendo eso a mí? El rey quedó convencido. Esa fue una patraña que le armó Fernando. A la mañana siguiente, en una improvisada ceremonia, sale Carlos IV al balcón de la casa consistorial de la ciudad de Aranjuez, y ahí se habían reunido unas personas, porque cada que el rey salía en público, pues lo aplaudían y todo esto, pero el rey esta vez hace un pronunciamiento oficial, del cual se levanta un acta, lo hace un notario que en esa época se llamaba escribano, en donde dice: el rey Carlos IV de la Casa de Borbón abdica formalmente a la corona a favor de su hijo Fernando. Y Fernando recibe la corona y jura como nuevo rey de España con el nombre de Fernando VII. Muy bien. Resulta que, bueno, eso estaba pasando en la política interna española. Me devuelvo a Napoleón. Napoleón había firmado con el rey Carlos IV de España un histórico tratado, el Tratado de Fontainebleau. Miren este mapa. Este es más o menos el mapa de la península ibérica, ¿listo? Sí podemos ver que aquí está España, aquí está Portugal, que es pequeño, y aquí está Francia. Intermedio entre Francia y España está la cordillera de los Pirineos, que es un límite natural entre ambos países. ¿Ok? Entonces, Napoleón firma con Carlos IV el histórico Tratado de Fontainebleau, por el cual Carlos IV le daba permiso para hacer tránsito por tierras españolas, pasar con su ejército Napoleón, desde Francia pasando por España para invadir a Portugal. Qué vecino ese, ¿no? El vecino le presta el patio para que pase con sus soldados a invadir a Portugal. Bueno, cuando Juan de Braganza vio semejante monstruo militar que se le venía encima, que era Napoleón, huyó y se fue a las colonias de América, se vino a Brasil, se vino a Río de Janeiro, en donde estuvo gobernando, y desde ahí decretó que Portugal
junto con Brasil eran un Reino Unido, el Reino Unido de Brasil y Portugal, capital Río de Janeiro. Él gobernó en Río de Janeiro un poco más de 22 años hasta que Napoleón fue derrotado en la histórica batalla de Waterloo. Entonces él regresa, Juan de Braganza regresa a Lisboa, pero deja a su hijo Pedro gobernando en Brasil, ¿sí? Y Pedro posteriormente declara la independencia, ya no quiere ser mandado por la corte real portuguesa, sino que él quiere ser ni siquiera rey, emperador, y se corona con el nombre de Pedro I, ¿sí? Y decreta la creación del Imperio del Brasil. Curiosa esa independencia, una independencia en la que no hubo un disparo, no hubo muertos por eso. En cambio, en las independencias españolas, vaya que sí hubo muertos porque España no lo aceptaba. Vuelvo acá. Entonces, sigo en los antecedentes. Napoleón firma el histórico Tratado de Fontainebleau con Carlos IV. Entonces, cuando él iba pasando, Napoleón iba con sus tropas por territorio español a invadir a Portugal. Él fue noticioso, le llevaron sus espías, lo informaron, mire lo que está pasando en el gobierno de Madrid. Eso de Madrid es muy relativo porque en aquella época la corte era itinerante. La corte iba de Valladolid a Madrid, a Aranjuez, a Andalucía. Así que como tal, que la capital era Madrid, eso era mientras el rey estuviera ahí. Eso se fija es ya después, unos 200 años después. Bueno, continúo. Entonces, Napoleón le informan lo que estaba pasando en la corte española. Él, que era un viejo zorro en política, dice, yo aquí puedo sacar partido. Entonces, lo cita a los dos Borbones, cita a Carlos IV y a Fernando VII, a una histórica comida que entiendo que era una cena en la ciudad de Bayona. La idea era que él iba a servir de mediador entre el padre y el hijo para que limaran sus asperezas. El padre había renunciado a la corona, pero no le gustó la forma como él perdió de un momento a otro la corona. Y la forma como su hijo fue ascendido a rey no le gustó a Carlos. Carlos IV quedó resentido con Fernando y estaban distanciados. Y la familia real Borbón, reinante en España, tampoco estaba de acuerdo con los procedimientos del joven Carlos. Así que ahí había unas tensiones dinásticas y políticas dentro de la familia. Napoleón dice, pues yo lo sé, pues entonces yo quiero ofrecer mis buenos oficios para que el padre y el hijo se arreglen. Ay, Dios mío, buenos oficios. Cuando estaban cenando, a paños y manteles, con faisán dorado y todo esto, de repente, unos soldados del ejército francés rodearon la casa. Entraron al comedor, rodearon el comedor, sí, la mesa, y le dijeron a Carlos y a Fernando, ustedes quedan presos, quedan arrestados. ¿Cómo? Sí, quedan arrestados. ¿Quién nos arresta? Y dijo Napoleón, yo. Ustedes son mis prisioneros. Y de aquí no vuelven a salir. ¿Cómo lo hacían? Ellos habían sido engañados en su buena fe. Ellos creían que Napoleón obraba de buena fe, pero no, mentiras. Napoleón entonces le dice, Fernando, usted es el rey en el momento. Necesito que usted le devuelva la corona a su padre. Y Carlos, necesito que usted me entregue la corona a mí. Así que vamos a organizar una pequeña ceremonia en el balcón de la casa consistorial de esta ciudad y ahí lo vamos a hacer. Y así fue. Entonces salieron al balcón. Fernando dijo, abdico a mi breve reinado, le devuelvo la corona a mi padre Carlos. Y Carlos dijo, sí, yo la recibo, pero yo no soy capaz de mantener el orden, la paz y la tranquilidad en el reino. Entonces yo se la entrego a Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, quien también queda ahora encargado del gobierno de España. Ah, problema tan grande el que se armó. Se armó la marimorena ahí. ¿Qué hizo Napoleón? Napoleón no podía gobernar España, pero uno de sus hermanos sí, así que mandó a traer a José Bonaparte, que en ese momento estaba en Roma. Lo mandó a traer y lo coronó oficialmente como el nuevo monarca español. José Bonaparte, un francés que no tiene nada que ver con España, de repente terminó siendo el rey de los españoles. Le gustaba el trago. En el año 1815 él gobernó con criterio liberal. Y la monarquía en España era absoluta. Y él dice que eso no puede, José Bonaparte, que eso no puede seguir siendo así.
que la monarquía tenía que ser ilustrada, inspirada en las ideas del liberalismo francés. En consecuencia, el monarca español debía someterse al cerco de una constitución popular, y lo hizo. En el año 1815 él hizo redactar y juró la famosa Constitución de Cádiz, que por cierto fue bastante buena, le llevó libertades al pueblo español. Bueno, regresamos. Cuando en la ciudad de Madrid, que era donde normalmente estaba la familia real, se enteró el pueblo madrileño que ya la familia real no estaba al frente del gobierno, es más, que estaban sacando a la reina y a los niños pequeños del rey, ahí se armó la marimorena. Los madrileños se levantaron con cuchillos, con armas contra los guardias de Napoleón. José Bonaparte gobernó en España, pero sobre una sangría. Eso fue terrible. Eso fue terrible. El pintor español Francisco de Goya tiene un cuadro hermoso y terrible en donde salen los fusilamientos que los guardias franceses de Napoleón adelantaron contra los facciosos madrileños que no los aceptaban. ¿Qué pasó entonces? Los patriotas españoles organizaron unas juntas. Una de esas juntas se hizo llamar la de la Isla de León, y otra la Junta de Cádiz, y otra la de Andalucía. Esas juntas que decían, no reconocemos a ese señor. ¿A quién? A José Bonaparte no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque no es de la familia real española. La familia real española son los Borbón, de origen francés también. Pero de origen francés el primer Borbón había sido Carlos III. Entonces ya habían pasado más de un siglo, ya se habían españolizado. Ya estos eran Borbones españoles, valga la redundancia, nacidos en España, criados en España. Entonces era la familia real que reconocía el pueblo no reconocía a los que veían como unos advenedizos, unos usurpadores, que eran los Bonaparte. Se crean entonces unas juntas de gobierno en contra del gobierno de José Bonaparte, y José Bonaparte, sólidamente pertrechado en una parte del ejército francés, los perseguía donde quiera que fuera. Ellos se reunían en conventos a medianoche, en la casa de uno de ellos, en una bodega donde se guardaba vino. Ellos se reunían, si me hago entender, secretamente. Pero el rey los perseguía. El rey, bueno, de facto, de hecho, no sé si será legal, pero de hecho los perseguía. ¿Quién? José Bonaparte. Bueno, 1808, 1809. La Junta Suprema de Andalucía, que se decía era la más importante de todas, conservadora de los supremos derechos dinásticos y de gobierno, los juntistas, antibonapartistas y patriotas no reconocían a Carlos, el rey viejo. Lo miraban como un vulgar traidor que le había entregado, sin dar la guerra, sin dar la lucha, sin dar la pelea, la corona a Bonaparte. Entonces no lo reconocían. ¿A quién reconocían? El legítimo rey para ellos era Fernando. ¿A quién llamaban? Fernando VII. Y lo llamaban el monarca amado. ¿Listo? Entonces, el monarca amado. Los juntistas de la Suprema Junta dijeron, oiga, ¿sabe quiénes nos han enterado de todos los hechos políticos que vienen aconteciendo en España? Los que no se han enterado hasta ahora son las colonias. Mandemos representantes, mandemos comisarios regios, se llamaron, a que vayan a buscar apoyos, pertrechos, porque ellos de alguna manera también son españoles, españoles de la periferia, de las colonias. De alguna manera también son españoles y los necesitamos acá con su apoyo. Mandaron en principio dos. Mandaron a Carlos Ramírez Montúfar, el virreinato de la Nueva Granada, en la época en la que estamos hablando. No se les olvide que el virreinato había sido creado en 1717. Listo, el virreinato estaba conformado por lo que hoy en día es Colombia, más Venezuela, más Ecuador, más Panamá. Era un territorio bastante grande, un poco más grande que la República Argentina, unos 2.5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Okay? Entonces, me llama poderosamente la atención
que la Junta Conservadora de los Derechos Dinásticos de Fernando VII mandó fue al Virreinato de la Nueva Granada, porque Quito formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada. Eso después fue que se nos independizó en 1830, después de la muerte del Libertador en Santa Marta. La Junta mandó a Carlos Ramírez Montúfar, quien llegó a Quito, y mandó a otro ecuatoriano, Antonio Villavicencio. No era neogranadino, era nacido en Quito, Ecuador, pero él llega a Cartagena, y él llega con el chisme, y le dice a los patriotas, si saben lo que está pasando en España, que el rey Fernando VII, no sé el que no gobierna el rey joven, el rey infante que asumió hace poco, no. Entonces, ¿quién gobierna? Bonaparte. ¿Cómo que Bonaparte? ¿El emperador francés es el que está gobernando? No, pero él se adueñó del poder, logró que Carlos le entregara el gobierno, la corona, y nombró como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte, y ese es el que está gobernando. Los criollos, que lo que querían era una coyuntura para entrar a gobernar, porque no los dejaban gobernar. ¿Y quiénes eran los criollos? Hijos de los españoles nacidos en América. ¿Y por qué no gobernaban si eran hijos? Eran hijos de español con española. Sino, muy cultos, muy educados, se habían educado en Francia, se habían educado en España, algunos en Inglaterra, algunos en Italia. Y entonces, ¿por qué no gobernaban? Los padres no los dejaban. ¿Por qué? Porque los padres exigían que para gobernar las colonias tenían que ser obligatoriamente españoles nacidos en España, valga la redundancia, no españoles nacidos en la periferia colonial. Entonces, eso mantenía ofendidos y resentidos a los criollos. ¿Qué criollos en concreto para el caso de Nueva Granada? Pues estamos hablando de Antonio Nariño y Álvarez. Él había estudiado en Francia. Él tenía formación autodidacta, pero era un hombre muy culto. Él había aprendido francés. Había hecho continuos viajes por cuenta de sus negocios de quina. Él había ido a Francia y él había aprendido francés y había leído a los ilustrados franceses, había leído a Montesquieu, había leído a los filósofos de la Ilustración, ¿sí? Había seguido los pasos, se había informado de lo que había hecho el directorio, de lo que había hecho Robespierre, Maximiliano Robespierre, y se había conseguido sobre todo los documentos de la Asamblea Nacional Francesa, aquella histórica Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que posteriormente él tradujo del francés al castellano y que le valieron tantos problemas y persecuciones y todo esto. Estoy hablando de Nariño. Estaba Francisco José de Caldas, él no era santafereño, él era nacido en Popayán, él era payanés. También él había estudiado en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá. Él era experto en ciencias naturales, listo. Él se había entrevistado con el sabio Alexander von Humboldt, cuando Humboldt estuvo acá, el alemán. Humboldt lo admiró muchísimo y dio a conocer en las universidades berlinesas de Alemania los descubrimientos que había hecho Francisco José de Caldas, y de allá le vino un reconocimiento oficial, un título, el título de naturalista y el título de sabio. Es uno de los pocos hombres, pues exactamente tenemos dos, que en nuestra historia nacional colombiana se han llamado sabios: Francisco José de Caldas, reconocido internacionalmente, y Julio Garavito Armero, el ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, que trabajó en la NASA y que aparece todavía en el billete de 20.000 pesos antiguo, y que uno de los cráteres de la cara oculta de la luna tiene su nombre, Julio Garavito Armero. Francisco José de Caldas era otro de los criollos. Él, como les digo, también se había educado en Europa, pero no les permitían acceder a cargos gubernativos de importancia en el virreinato. Entonces, bueno, otro era Camilo Torres, ¿sí? Otro, José Acevedo y Gómez, ¿sí? Resulta que Francisco José de Caldas había estudiado, también había sido discípulo del médico de Cádiz, España, José Celestino Mutis, que José Celestino Mutis era el que había creado prácticamente la expedición botánica. Como ya él estaba viejito, entonces él recomendó que la expedición botánica la siguiera haciendo dirigiendo Francisco José de Caldas. Y Francisco José de Caldas, cuando llegan los sucesos del 20 de julio, era director de la expedición botánica y era director, que ese era un cargo oficial que él tenía, del Observatorio Astronómico de Santa Fe,
que había sido creado por José Celestino Mutis con sus propios dineros. Ese edificio todavía existe. Existe en el patio frontal del Palacio de Nariño, la Casa de los Presidentes. Ahí está el Observatorio Astronómico. Bueno, entonces Nariño, José Acevedo y Gómez, Camilo Torres. Sinforoso Mutis era un joven que trabajaba con Francisco José de Caldas en la expedición botánica y que era sobrino del médico naturalista José Celestino Mutis. ¿Sí? Estas personas eran personas muy, generalmente eran acaudalados, generalmente tenían una posición económica bastante buena, bastante estable en el virreinato, y ellos exigían que se les dejara participar en las labores de gobierno, pero no los dejaban. ¿Por qué no los dejaban? Primero porque no eran españoles nacidos en España, sino en la periferia colonial. Y segundo porque es que era complicado el andamiaje. ¿Qué entidad gubernativa española nombraba o proveía los cargos de gobierno en las colonias? El Real Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una entidad que había creado Fernando el Católico, ¿sí?, para que se encargara de las tareas de gobierno de las colonias. ¿Y cómo funcionaba? Entonces el Consejo de Indias a nombre de España había creado unas entidades coloniales españolas. Había creado, por ejemplo, los virreinatos. Eran 4 virreinatos. El virreinato de la Nueva España, que era el más grande, era lo que hoy en día es México, más lo que le quitó Estados Unidos, Arizona, California, Nuevo México, Texas, Utah, Nevada, todo eso. Es que Estados Unidos le quitó a México un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Ese era el virreinato original de la Nueva España. Y el virrey de la Nueva España lo nombraba el Consejo de Indias. Y el virrey, ¿cómo se nombraba? Cuando el virrey ya viejito moría, entonces, no, que mire que toca nombrar un nuevo virrey para Ciudad de México. Entonces se miraban las hojas de vida, generalmente eran entre los primos, familiares del rey, de la familia Borbón. Entonces ahí nombraban, venía el virrey nombrado, generalmente venía con su esposa, a la que se le daba el título honorífico de virreina. Listo, otro virreinato era el virreinato de Lima, lo que hoy en día es el Perú, ¿sí? Otro virreinato era el virreinato de Buenos Aires, lo que hoy en día es Argentina. Y otro virreinato era el virreinato de Nueva Granada, que bueno, digamos que hoy en día es Colombia, pero más pequeña, porque el virreinato de Nueva Granada, como ya lo dije hace rato, era Venezuela, Panamá, Ecuador, más lo que actualmente es Colombia, más unos territorios que nos quitó Brasil. Era grande, era un territorio que tenía un poco más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Eran los 4 virreinatos, y esos 4 virreyes, que virrey o visorrey, como también se decía en el castellano arcaico de la época, quería decir que hacía las veces del monarca español. Era como si fuera el rey acá. Pero había unas pequeñas cosas, como que, por ejemplo, el cargo de virrey no era vitalicio. El cargo de virrey se podía renunciar a él o se podía remover un virrey. Si había quejas de maltratos de parte de la población, esas quejas llegaban al Consejo de Indias. El Consejo de Indias hacía una cosa que mandaba unos visitadores, unos inspectores reales que adelantaban el juicio de residencia. Entonces le preguntaban a los súbditos del virreinato cómo había sido el gobierno de ese personaje, y dependiendo de lo que decían, así decidían si lo ratificaban o si lo removían del cargo. Eso era interesante. Ahí había una cierta forma de democracia, me parece. Y el virrey no se le daba el tratamiento de su alteza o su majestad. Se estaba reservado solamente para el rey. Se le llamaba su excelencia. Su excelencia. Ok, bueno, listo. Entonces ya hablé de los 4 virreinatos. ¿Listo? Nueva España, Lima, de Buenos Aires y de Nueva Granada. Aparte de eso, habían unas entidades que eran más de índole militar, que las creaba el Consejo de Indias en aquellos territorios en donde era necesario un gobierno fuerte militar, fuertemente pertrechado en una parte del ejército, porque generalmente había ataques o de piratas o de los indígenas locales. Y entonces ahí crearon capitanías generales. Las capitanías generales eran la Capitanía General de Santiago de Chile, ¿sí? Chile no fue un virreinato, fue una capitanía general.
¿Ok? El capitán general también tenía tanto poder como un virrey, pero tenía que ser un militar obligatoriamente. Y estaba al frente de una facción, de una parte del ejército, como les digo. Entonces, el capitán general de Santiago de Chile, estaba la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Guatemala, que es todo lo que hoy en día es América Central. ¿Sí? Todos esos paisitos chiquitos de Costa Rica, Honduras, eso salió después, pero en tiempos de la colonia, eso era una sola unidad territorial que llegaba hasta Costa Rica, no incluía Panamá, y se llamaba Capitanía General de Guatemala. ¿Okay? Y entonces, Capitanía General de Guatemala, Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela. Y había además unas entidades de rango menor que se llamaban las Reales Audiencias. La Real Audiencia de Santo Domingo fue la primera que se creó y se mantuvo así. La Real Audiencia de Santo Domingo llegó a abarcar lo que hoy en día es República Dominicana, la parte oriental de la isla de la Española, ¿sí? Y lo que territorialmente llegó a gobernar también a Puerto Rico y a Cuba. Ese era el esquema general del gobierno colonial español. Bueno, muy bien. Era necesario aclarar eso porque si no hablo de ciertas cosas y no se entiende. Regreso. Llega entonces el quiteño Antonio Villavicencio a Cartagena. Entonces los patriotas cartageneros dicen, nosotros queremos gobernar. ¿Qué fue lo que pasó en España? No, en España pasó que Bonaparte, muy maliciosamente, de manera muy ruin, engañó al rey, le hizo creer que iba a pasar a invadir a Portugal, mentiras que interfirió abiertamente en la política interna española, secuestró a los dos Borbones, ahora él es el que gobierna. Él gobierna, no gobierna, pero nombró al hermano, a Pepe Botella, le decía a Pepe Botella que le gustaba el trago, entonces Pepe Botella es el que está gobernando. Entonces los patriotas cartageneros españoles dirán, esta es la de nosotros, aquí entramos a gobernar. Virrey, nos da pena, pero vamos a constituir una junta autónoma de gobierno cartagenero que se va a llamar la Junta Suprema de Cartagena de Indias. Esa junta llegó a ser bastante contestataria y llegó a romper lazos radicalmente contra España, porque las independencias, después que Francia domina a España durante varios lustros, hubo independencias en el Cabildo de Caracas, en el Cabildo de Buenos Aires, en el Cabildo de Ciudad de México, en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá, en el Cabildo de Santa Fe de Antioquia, todas unas independencias antibonapartistas en contra de la ocupación francesa en España. No era absoluta, era una independencia parcial, casi que era una declaración de autonomía, ¿no? Que se daba en estos términos. Nosotros, los cabildantes de Santa Fe de Bogotá, nos declaramos en autogobierno mientras ese señor usurpador francés esté gobernando España y las colonias. Él a nosotros no nos gobierna. Nos gobernará cuando regrese el legítimo así lo llamaban aquí lo tengo. Aquí tengo el acta de independencia, del 20 de julio de 1810. Ahorita vamos a leer esa parte. Ahí se decía a la letra que se declaraba la independencia mientras Bonaparte gobernara España. Ah, o sea que era una independencia, primero no era absoluta y segundo no era perpetuidad. No era absoluta porque era parcial, era una autonomía parcial. Era, como dice el historiador, eh, el coronel Vega, él dice, el movimiento del 20 de julio fue más contra contra la Francia revolucionaria, invasora de España, que contra, como tal, la corona española, y es cierto. Es cierto, Alfonso López Vega dice eso, en un libro que se llama Los Presidentes de Colombia, que lo editó la Panamericana y todavía se consigue. Continúo. Bueno, entonces llega el señor Antonio Villavicencio, llega a Cartagena, comenta la situación allá, se crea la Junta de Gobierno, Monpós también se entera, Santa Cruz de Monpós se entera
y también conforma una junta de gobierno en Mompox y declara la independencia en contra de la España bonapartista o dominada por Bonaparte. Y Antonio Villavicencio se enfila hacia la capital del virreinato, hacia Santa Fe. Mire lo que pasa. Se enteran los criollos santafereños, bueno, los que estaban en Santa Fe, Francisco José de Caldas no era santafereño, pero estaba en Santa Fe, trabajaba en Santa Fe. Mire que para acá viene Antonio Villavicencio. Ya le dio poder para conformar una junta autónoma local de autogobierno a los cartageneros. Ya se están gobernando, ya se están autogobernando también los momposinos. Ya también en Santiago de Cali, que también se informaron, parece ser que de oídas de lo que pasó, de lo que Carlos Ramírez Montúfar, que fue el otro comisario regio, autorizó también en Quito. Entonces los caleños también lo hicieron. No le decían caleños, se decían los santiaguinos. Entonces, bueno, los criollos de Santa Fe estaban con las pilas bien puestas, con las antenas políticas, porque ellos querían entrar a gobernar. Y el virrey Antonio Ansario Amari Borbón, que era primo hermano de Fernando VII, no daba su brazo a torcer. Entonces, ¿cómo así que no daba su brazo a torcer? Resulta que Camilo Torres, Antonio Nariño y Francisco José de Caldas fueron a una formal visita ante su excelencia el virrey. Y le informaron, su excelencia, no sé si usted está al tanto de los últimos acontecimientos. España está gobernada por Bonaparte. España está en guerra, excelencia. Hay unas sangrías impresionantes. Cada día el gobierno del rey usurpador advenedizo de Francia, Pepe Botella, que está pertrechado, está sólidamente defendido por el ejército francés. Cada día hay enfrentamientos entre el pueblo de Madrid contra esos malnacidos franceses. Cada día hay muerte, unas sangrías impresionantes. Francisco de Goya, el pintor español, pintó un cuadro impresionante que se llama El alzamiento del 2 de mayo, en donde salen los guardias de Napoleón fusilando a los cabecillas de las revueltas populares en contra de Bonaparte, que no lo querían. Bueno, entonces todo eso le cuentan esa comisión de criollos al virrey. Virrey, autorice la creación de una junta de gobierno para apoyar, primero para rechazar terminantemente ese gobierno falso que hay en España, y segundo, para apoyar al rey Fernando, que está preso en la ciudad de Bayona. El virrey era viejo, tosudo, terco, testarudo. Dijo, a mí nadie me ha dicho eso. Ya tenía más de 80 años. Era medio sordo. Antonio Ansario Amari Borbón era medio sordo, y tenía la Francisca Villalonga, la esposa, una mujer que 30, 35 años, hermosa además. Ella era la virreina y prácticamente era la que gobernaba. Y era muy astuta, muy inteligente, sagaz. Se rumorea en Santa Fe de Bogotá de la época que tenía amantes seguramente. Y ella era la que movía los hilos del poder. Entonces la virreina le decía, Ansario, no te vas a dejar creer, Ansario. Son puras exageraciones. A ti te nombró el Real Consejo de Indias como persona de confianza, de la entera confianza de su majestad Fernando VII, y tú debes solamente obedecerle al consejo que fue el que te nombró. Lo demás no te vas a dejar creer. Tenían razón de alguna manera. Entonces lo que el virrey exigía era como que una carta. En aquella época las comunicaciones eran muy lentas. Una carta demoraba un poco más de un año en llegar. Él exigiera una carta de parte del Real Consejo de Indias en donde le informara, pero ¿qué carta? Un asomo de institucionalidad. ¿Pero cuál asomo de institucionalidad? Cuando España estaba en guerra civil de la dominación francesa, los españoles patriotas levantados en contra de los usurpadores franceses. No, que el Consejo de Indias ni siquiera estaría sesionando. Entonces, eso no era viable ni posible, pero el virrey no lo creía, porque él estaba en Bogotá, en donde esas cosas no pasaban, en donde esa realidad era ajena, lejana. Entonces él no lo creía. Como el virrey estaba tosudo, terco y testarudo y no quería dar su brazo a torcer,
para que se autorizara la Junta de Gobierno de Santa Fe. ¿Qué hicieron estos benditos patriotas? Entonces se reunieron hacia la medianoche, creo que fue entre el 17 y el 18 de julio del año 1810, en el Observatorio Astronómico. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa. Viene el día de mercado, que es el 20 de julio, es el día 20. No se sabe si era sábado o si era viernes, pero sí se sabe que era día de mercado. Y la plaza, lo que viene a ser la Plaza Bolívar, estaba abarrotada de gente, campesinos de los pueblos circunvecinos de Bogotá, el pueblo de Suba, el pueblo de Bosa, el pueblo de Soacha, el pueblo de Usaquén, ¿sí? el pueblo de Usme, San Pedro de Usme, venían a traer sus productos, su papa, racacha, sus coles, sus verduras. Y las señoras encopetadas de la alta clase santafereña mandaban a sus criadas que iban con un canasto y con unas faldas largas a comprar el mercado. Vale. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era la siguiente. Yo creo que la idea se le ocurrió fue a Francisco José de Caldas, que era de los más imaginativos. Dijo, mire, ahí en la esquina de la plaza de mercado hay una casa esquinera. Ahí está una casa de 2 pisos muy elegante, la casa de don José González Llorente, quien vende mercaderías muy finas, traída de España y de otros países de Europa, de Italia también. Entre otras cosas, él traía cerámica, ¿sí? Y vamos a mandar a los Morales con esta excusa para sacarle la piedra. ¿Cuál era la excusa? Entonces iban a llegar allá, iban a decir, señor don José González Llorente, muy amable, muy buenos días, usted vende cosas muy exquisitas, usted vende abanicos de hechos de carey, con seda pintada a mano, estilo chino, usted tiene vajillas de fina cerámica española o cerámica italiana. ¿Será que usted nos puede hacer el favor y nos presta el jarrón más fino que usted tenga para adornar la mesa del refresco del comisario regio don Antonio de Villavicencio, que próximamente llegará a esta ciudad? Él dice, el jarrón más fino que tengo es este. Venga, este es un libro que editó hace unos años la Casa Museo el 20 de julio. Aquí no sé, esto fue lo que quedó, esa base fue lo que quedó del jarrón en la pelea, porque se armó la pelea. Mire, este es el más, parece ser que es cerámica italiana, no era cerámica de Castilla, era cerámica italiana. Dice, este es el jarrón más fino, pero yo no lo presto, porque es muy costoso. Yo lo alquilo. ¿Quién me responde por él? Entonces dicen, no, pues nosotros le respondemos, pero es para adornar la mesa del refresco de Antonio de Villavicencio. Hay 2 versiones ahí. Hay una versión que dice que José González Llorente se puso furioso y dijo, yo no le voy a prestar nada a nadie, y antes lo rompo, y reventó la pieza de cerámica, ¿sí? Y que dijo una grosería, una vulgaridad que me da pena repetirla, pero que la voy a decir en estos momentos, en cuestión de rigor histórico, que dijo, me cago en Villavicencio y en todos los americanos. Esa es una versión. ¿Y esa versión quién la dijo? Esa versión está en una carta que José Acevedo y Gómez le mandó al primo. El primo estaba en la vecina ciudad de el Socorro Santander. Venga, les leo un pedacito. Los sucesos del 20 de julio. Don José Acevedo y Gómez. Carta a su primo hermano, el prócer don Miguel Tadeo Gómez, de los firmantes del Acta de la Independencia del Socorro. Santa Fe, 21 de julio de 1810. Señor don Miguel Tadeo Gómez, a las 7 de la mañana, querido primo, grandes acontecimientos políticos. Somos libres, felices de nosotros. Se completó la obra que comenzó aquella ilustre provincia, Socorro, donde se dio la revolución de los comuneros en 1781. Voy a leer el párrafo que nos interesa. Ayer, 20 de julio, fueron a prestar un ramillete a don José González Llorente para el refresco de Villavicencio. A eso de las 11:30, en su tienda en la primera calle Real, y dijo que no lo daba.
y que se cagaba en Villavicencio y en todos los americanos. Es un texto de la época. Al momento que pronunció estas palabras le cayeron los morales, padre e hijo, se juntó tanto pueblo que si no se refugia en casa del señor Marroquín lo matan. Enseguida, como a eso de las 2 de la tarde, descubrieron al alcalde toda la conspiración. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron los morales allá efectivamente. Bueno, ya les digo que esa es una primera versión. Hay una segunda versión que da a entender que el señor José González Llorente no era un hombre alebrestado, no era un hombre que utilizara esas palabras groseras, que parece ser que esa grosería se la adjudicaron los patriotas porque lo que querían era buscarle la pelea. Sea como haya sido, sea que lo dijera o no, lo cierto es que se trenzaron en pelea. Entonces, voy con la primera versión. Supuestamente cuando don José González Llorente dijo que se cagaba en Villavicencio y en todos los americanos, uno de los morales lo agarró por la solapa y lo sacó a la Real Calle del Comercio, lo que hoy en día es la calle Séptima, ¿sí? Y le dijo, mire, señor José González Llorente, eso que usted acaba de decir lo arreglamos de hombre a hombre. Y se armó la pelea entre los dos hombres en la Séptima. Bueno, hoy en día, inclusive hay un grupo escultórico que se hizo sobre esa histórica pelea entre ambos hombres. Mientras uno de los Morales ajustaba puños con José González Llorente, el otro Morales iba a la plaza de mercado que estaba atestada de gente que estaba comprando lo del mercado. Y les dijo, oye, auxilio, ayúdennos, mire que ese desgraciado chapetón, a los españoles se les decía así, ese desgraciado chapetón acaba de afirmar que se caga en Villavicencio y en todos los americanos. Oiga, la gente se alborotó, salieron con palos, piedras, picas, machetes y navajas y cuchillos, lo que encontraron a la mano. Llegaron a la casa de José González Llorente, hicieron saltar los cerrojos de esas puertas gruesas de roble. Y al virrey le contaron, excelencia don Antonio Ansaldo Amari Borbón, mire que lo que está pasando, mire que van a asesinar a este hombre, porque parece ser que dijo unas palabras de grueso calibre contra los americanos. El virrey mandó un piquete de soldados que sacaron prisionero, en aquella época no se usaban las esposas, de pronto sí las sogas, sacaron prisionero a José González Llorente, no tanto por lo que hubiera dicho o no, sino por salvarle la vida, porque si no hubiera sido así, muy seguramente el pueblo lo hubiera linchado. Eso era lo que querían exactamente los patriotas, que se armara un movimiento, una turba popular. José Acevedo y Gómez, que tenía su casa sobre la plaza de mercado, él era uno de los principales patricios santafereños de la época. Es probable que la casa de él hubiera quedado en donde hoy en día es el edificio Líbano, la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Él sale y empieza a arengar al populacho. Si perdéis estos movimientos, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis pasar esta ocasión única y feliz, en menos de 24 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los grillos y las cadenas que os esperan. Y había un muchacho que se llamaba José María Carbonell. Él también había trabajado con Caldas. A ese muchacho le dieron la tarea de meterse entre la gente y pidan cabildo abierto, pidan cabildo abierto, pidan junta de gobierno. El cabildo abierto era, y todavía hoy en día los municipios colombianos tienen eso. Cuando hay un hecho que impacta la opinión pública social, la opinión pública local, quiero decir, se ordenaba cabildo. Entonces el cabildo sesionaba con todos los cabildantes, lo que hoy en día serían los concejales, y el pueblo raso estaba alrededor y también podía participar. No podían votar, pero sí tenían voz, pero aunque no tuvieran voto. Entonces
queremos junta, queremos junta, queremos junta. Y eso era lo que querían, para asustar al virrey de la misma manera que Fernando había asustado al papá en Aranjuez. Y lo lograron. Entonces volvieron otra vez los patriotas, los criollos, al palacio del virrey y le dijeron, ¿se da cuenta, excelencia? ¿Se da cuenta lo que la gente está pidiendo? Están pidiendo junta de gobierno. Él le tocó. Dijo, bueno, está bien. Y lo autorizó muy a disgusto de la virreina doña Francisca. Hacia el amanecer del día, eso fue a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya del día 21 de julio del año 1810, se firma el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, que quiero leerles una pequeña parte, por lo menos la parte en donde se habla de la independencia, porque esa nos interesa mucho. Eso es lo que más nos interesa. ¿Cómo fue nuestra independencia? Juramos por el Dios que existe en los cielos y cuya imagen está presente y cuyas sagradas y adorables máximas contiene este libro, cumplir religiosamente la constitución y voluntad del pueblo expresada en esta acta acerca de la forma del gobierno provisional que se ha instalado. Derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestra sagrada religión católica apostólica romana, nuestro amado monarca Fernando VII y la libertad de la patria. Conservar la libertad e independencia de este reino en los términos acordados. Trabajar con infatigable celo para formar la Constitución bajo los puntos acordados y, en una palabra, cuanto conduzca a la felicidad de la patria. Esa es la parte resolutiva más importante y más impactante del Acta de la Independencia recogida en esta publicación del museo, de la Casa Museo. Este fue del Instituto Colombiano de Cultura Casa Museo del 20 de julio. ¿Okay? Bueno, entonces hacia el 21 de julio de 1810 queda constituida el acta, la Junta, y se firma el acta. Quiero que miremos un poquito. Cargos que desempeñaban los signatarios, o sea, los firmantes, del acta del 20 de julio de 1810. Don Juan Jurado, oidor de la Real Audiencia, delegado del virrey Amari Borbón. Doctor José Miguel Pey, regidor, alcalde de primer voto y vicepresidente de la Junta Suprema, él era el alcalde de Bogotá. Don Juan Gómez, regidor, alcalde de segundo voto. Era una especie como de vicealcalde o vicealcalde, como se decía en la época. Señor canónigo don Juan Bautista Pey Andrade, arcediano de la catedral y gobernador del arzobispado. Don José Ortega y Mesa, regidor fiel ejecutor. Bueno, esto es un listado un poquito largo. Aquí quedaron en su mayoría los patriotas. Doctor Camilo Torres, abogado catedrático de Derecho Civil del Colegio Mayor del Rosario. ¿Sí? Don Fernando de Benjumea, regidor decano. Fray Antonio González, de la Orden de Predicadores, quiere decir padre dominico, guardián del convento de San Francisco. Presbítero doctor Nicolás Mauricio de Omaña, segundo cura de la parroquia de la catedral. Bueno, sigo leyendo algunos de los nombres más significativos. Uno de ellos fue, como les había dicho hace rato, fue Sinforoso Mutis. Doctor Emigdio Benítez, abogado catedrático del Colegio Mayor de San Bartolomé. Dicho sea de paso, el Colegio Mayor de San Bartolomé, regentado por los jesuitas, era como la universidad de la época, era una de las principales universidades de la época. Don Eugenio Martín Melendro, secretario del muy ilustre Cabildo y Ayuntamiento de Santa Fe de Bogotá. Firmantes en el cuaderno de la Junta Suprema. Aquí está don José María Carbonell, oficial de la expedición botánica, como les decía, él había trabajado con Caldas. Sí, don Miguel Rosillo y Meruelo, empleado en el ramo de la hacienda. Don José Martín París, administrador municipal de tabacos y pólvora. Don Juan José Mutiens, escribano de la Real Audiencia. Don Miguel de Pombo, abogado, agregado a la expedición botánica. Don presbítero, un sacerdote. Doctor Juan Nepomuceno Azuero Plata, cura titular del pueblo de Anapoima, en fin. Se firma el acta de independencia. Ok, la Junta de Gobierno de Santa Fe, instalada al amanecer del día 21 de julio de 1810, empieza a gobernar.
Y una de sus primeras medidas de gobierno fue que los ex virreyes, ya se les puede llamar así, salieran del territorio porque no garantizaban sus vidas. Ellos les decían que el populacho estaba exacerbado, estaba enervado en contra de las antiguas instituciones coloniales españolas, y entonces que lo mejor era que de pronto que se fueran. Entonces Antonio Ansario Amari Borbón y su esposa Francisca de Villalonga salen. Bueno, y así empieza el primer experimento republicano de nuestra nación, de nuestra futura nación colombiana. Aquel legendario 20 de julio de 1810. ¿Okay? A nosotros nos enseñaron que de 1810, porque en el año 1815 fuimos reconquistados por España, Napoleón Bonaparte fue derrotado por una coalición de ingleses, prusianos y rusos en la histórica batalla de Waterloo. Entonces, y se constituye la Santa Alianza conformada por esos tres países, por Inglaterra, Rusia y Prusia. Entonces la Santa Alianza intenta que el mapa de Europa vuelva a ser lo que había sido antes de Napoleón. Liberan, que estaba preso en Bayona, Fernando VII, y Fernando VII entonces lo reinstala en el gobierno de España, y cuando a este hombre le dicen, oiga, que desde México hasta Argentina y Chile se independizaron. Ay, él no leyó las actas de independencia. Si él hubiera leído el acta de independencia, no era nada en donde se le llamaba amado monarca Fernando VII. Él nunca la leyó. Él interpretó como una canallada, como una traición, como un acto de lesa majestad. Unos malnacidos americanos que aprovecharon mi temporal ausencia para emanciparse. No, toca entonces meterlos en cintura. Entonces nos envía a una persona que se llama Pablo Morillo, el pacificador, a que nos reconquiste. Quien llega primero a Venezuela, Caracas, de Caracas pasa ya después, pacificar quiere decir hacer correr sangre, matar a los líderes de los movimientos independentistas y reinstalar el gobierno español. Él reinstala la Capitanía General de Venezuela, de ahí pasa a Santa Marta. Santa Marta no era republicana, no era separatista. Santa Marta era un bastión realista. En Santa Marta él empieza a organizar la caída sobre la rebelde Cartagena, porque Cartagena sí era radicalmente anti-española, no era anti-bonapartista, era anti-española. La independencia de los cartageneros se dio en términos del más absoluto radicalismo en contra de los españoles. Él sitia a Cartagena durante casi 5 meses, en que no permite que la ciudad reciba alimentos de ningún tipo. Los cartageneros llegan a comer ratones, cueros secos. Por eso, una estrofa de nuestro himno nacional, escrita por un cartagenero, Rafael Núñez, dice: a orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. O si de Cartagena la abnegación es mucha, y escombros de la muerte desprecia su virtud. Después que somete a hambre y penurias inimaginables a Cartagena, pasa sobre Monpós. Monpós no estaba amurallada, así que fue relativamente fácil volverla a conquistar. Y cae sobre Santa Fe. En Santa Fe reinstaura el virreinato. ¿Sí? En primera instancia nombró a un expatriota, ¿sí? El virrey Juan Montalvo, quien no lo hizo mal, pero le pareció a Pablo Murillo que era excesivamente blandengue con los conjurados patriotas. Entonces nombra a un segundo virrey, que era este señor que ordenó en el año 1817 el fusilamiento de la Pola. Estoy hablando de Sámano, de Juan Sámano. Y acá hizo correr ríos de sangre el señor Pablo Murillo. Hay una localidad de Bogotá. Bogotá tiene 20 localidades. Hay una localidad que se llama Los Mártires. Se llama Los Mártires porque allá había un llanito, una especie como de plazuela, en donde se fusilaron cantidades de mártires por orden del señor Pablo Murillo. Bueno,
De esta manera hemos hecho un completo recorrido histórico de todo lo que fue el proceso de independencia del 20 de julio de 1810. Espero haber sido muy claro, espero que se haya entendido y sobre todo espero que les haya gustado. Espero comentarios y sugerencias. Un feliz día, Dios los bendiga. Nabona Sarco y Ayala para servirles. Gracias.